un cuerpo sano, una mente tranquila y una casa llena de amor son cosas que se ganan, que no se compran. Yo creo que mi mejor decisión financiera fue comprar un Kindle. El riesgo es todo lo que queda después de que uno cree que pensó en todo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente de Inversionista, en el cual hablamos de dinero, hablamos de finanzas personales e invitamos a muchas personas que tienen este interés, personas del mundo financiero, personas como clientes nuestros que están asesorados en este ámbito, también personas de la industria y en muchos casos influencers o personas que están dedicadas también a hablar de este tema del dinero. Y hoy traemos a un gran invitado del podcast Animales Financieros, Pablo Riedemann. Bienvenido, ¿cómo estás, Pablo? Muchas gracias por la invitación, Sergio, y que hagas la introducción sin pauta. Nosotros hacemos lo mismo, nos equivocamos infinito, pero creo que vale la pena porque se siente más cercano. Pero un gusto estar acá. Gracias, Pablo. Y algo que me acordaba cuando estaba empezando a hablar, de que escuché en uno de sus podcasts, antes de partir, de que era bueno grabar en todo de una. Nosotros, las veces que grabamos muchos capítulos. Hoy día estamos grabando 5 capítulos. Así que eso va a punta de la eficiencia, que seguro vamos a hablar de eso también más adelante. Pero para partir, ¿cuáles fueron tus inicios relacionados a este mundo del dinero? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo comenzó todo? Yo soy de Temuco, soy de una familia de médicos, mis papás, mi abuelo, mi hermana. Por algún motivo, la oveja negra, a mí me gustaban las matemáticas, estudié ingeniería. Y cuando uno entra a ingeniería en la Católica, les dicen novato, no le dicen mechones, pero hay una semana de, básicamente, conoce a tus compañeros. Y además había un ramo en el que se llamaba Desafío en la Ingeniería y te ponían un grupo aleatorio de personas. Y ahí conocí un par de personas, muy, hola, ¿cómo estás? Soy Pablo, no sé qué, listo. Pero en uno de esos eventos de la fiesta, me encontré con uno de esos compañeros del grupito y nos abrazamos, así, oh, tanto tiempo. Día siguiente le escribo, nos vimos ayer, creo, ¿no? Digo, sí, creo que nos vimos. Y ahí empezamos a ser amigos, nos hicimos muy amigos. Y él leía mucho. Dentro de eso, yo ahí no leía absolutamente nada, hoy día por suerte leo bastante más. Me recomendó un libro. Y me dijo, no, mi papá me recomendó este libro, parece que es súper bueno. Y ese libro era Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Y ahí yo lo leí, estaba estudiando aparte microeconomía, también todos estos ramos como de finanzas de la U, que lo encontraba muy teórico y poco aplicado. Y llegó este libro y me dijo, los humanos son poco racionales, no sabemos procesar bien la información y esto es como lo nuevo del mundo de las inversiones. Y dije, ¿qué es inversión? ¿Qué es portafolio? Me acuerdo de haber leído como, ¿qué es un portafolio? Me fui a buscarlo, no entendía nada. Y ese libro creo que fue como la semilla. Después seguí en la universidad, los ramos de finanzas me empezaron a gustar más. Y cuando estaba saliendo, este mismo amigo me dijo, cuando yo estaba buscando práctica, mi papá estaba buscando practicantes en su empresa. Y postulé. De hecho, yo tenía el pelo largo ahí. Fui a una empresa financiera con el pelo tomado. Y quedé, y eso fue DBA. Y ese era Fernando Gómez. Hoy día el hijo Agustín sigue siendo mi mejor amigo. Bueno. Y ahí yo entré al mundo de las finanzas sin haber, en Temuco yo nunca había escuchado nada del mundo financiero. Y ahí lentamente fui entrando hasta hoy día y hacer mi vida. O sea, estudiaste en Temuco y esa primera pega fue en Santiago. Sí, estudié ingeniería en Santiago también. Ah, ya, Entonces perfecto. ahí ya O sea, lleva estudiaste un en par de Santiago. años. Estudié en Santiago. Estudiaste en Santiago, perfecto, perfecto. Ya te habéis pegado el salto para acá, digamos, y ya, ok. Y ahí, claro, DBA entonces la primera conexión con el mundo real. Y ahí, ¿cuál fue tu pega? ¿Cómo partiste trabajando en DBA? ¿Qué es lo que hacías? Claro, primero practicante como analista. Después fueron 2, 3 meses, después me quedé como analista. Y DBA hacía en ese momento, tenía solamente 2 fondos, que eran el Multiaxis de acciones internacionales y el All Cap Chile, que era acciones chilenas. Y mi tarea era analizar empresas. Cada 2 semanas me tocaba hacer un comité, ya sea de empresas chilenas o empresas de Estados Unidos, y hacer análisis fundamental, muy a la Munger, Buffett, de ese estilo. Y yo partí sabiendo nada. O sea, y agradezco infinito a mis primeros jefes, que fue Francisco Moya y Tomás Born, que se sentaban al lado mío y me decían, ya, el Excel nos ocupa el mouse. Y de ese tipo como de cosas muy básicas. Y en, no sé, 5 o 6 meses decía, ya, ahora entiendo un poquito esto. Y uno de esos Tomás había hecho el CFA y me dijo, mira, esto yo creo que es una buena forma para que tú aprendas el mundo financiero. Y ahí seguí este camino de la certificación CFA, que ahí después de hacer eso, por fin sentí, ok, sé algo del mundo de las finanzas, porque antes de eso no sabía nada. Y lentamente también lo bonito de estudiar empresa es que uno descubre que el mundo se mueve mucho en base a empresas. O sea, la ropa que tenemos puesta, las cámaras, todo. Hay una empresa que lo hace por detrás y eso uno puede invertir y al final, si nos vamos a la parte inversionista, hacer crecer su patrimonio al participar en eso. Perfecto. Oye, y tú entonces seleccionabas, o sea, hacías el análisis fundamental y por lo tanto era el input para las decisiones de inversión que se tomaban. Esa era
Era analista. Sí. Y después cambió el área en que te desarrollaste. Sí, tuve 2-3 años como analista, que claro, había un comité de inversiones, que ahí estaba Fernando, habían otros socios. Daba mucho miedo ir a presentar y que el modelo no estuviera bueno y tenía que hacer todo de nuevo. Hasta la pandemia, que ahí nos fuimos todos para la casa y nosotros en ese momento teníamos como 200 clientes. Y empezaron a llamar, a preguntar, eran la mayoría institucionales, como más grandes patrimonios. Preguntar, ¿está todo bien? ¿Qué está pasando con los mercados? Y dentro de eso, yo le dije a Fernando y a Francisco, que era el encargado de la parte de distribución, mandémosle un correo. Me encanta consumir contenido, principalmente los gringos, les trato de copiar todo. Leía mucho un newsletter que se llama Morning Brew, que agarra las noticias del mundo de las finanzas, de los negocios, y las pone fácil. Y dije, hagamos una cuestión de este estilo. Y mandamos el correo. De hecho, tuve la desfachatez de recomendar Pulp Fiction, que era mi película favorita. Y tuvo muy buena recepción, muy buena tasa de apertura. Y me dijeron, ya, mándalo la próxima semana. Y terminé mandándolo por 2-3 años y ese fue como mi primer approach al mundo del marketing de contenido. Claro. Y terminé siendo el head de marketing de DBA hasta que me fui a fines del 2022. Pero fue como la transición de analista a después la parte de marketing. Gracias a un correo. Que es el cambio. Sí. Es como O sea, tu decisión clave fue ese correo. 100%. Si hay un momento, Claro. fue ese. Y antes de eso, yo creo, el haber empezado a leer, porque en algún momento empecé a leer más, y eso, cuando me senté a escribir, se me dio muy fácil. Y después te dicen, y Fernando también lo dice, persigue tu talento, lo que para ti es fácil y que para el resto no es fácil. Exacto. Yo veía los correos que me llegaban de otras personas y eran horribles, y para mí era como súper simple. Y ahí me di cuenta que tenía un poco una facilidad y empecé a construir sobre eso, leer libros, escribir más, y eso después se vio reflejado también en la tasa de apertura y el crecimiento con el email marketing. Perfecto. Hablaste del CFA. Muchos de los entrevistados en este podcast han hecho el CFA. ¿Hiciste los 3 o solo Sí. los 3? Ah, ya, perfecto. Y tú tomaste el camino del CFA en vez de un magíster, que son las dos opciones después de uno ser profesional, generalmente ingeniero comercial o algo afín. Después viene esta especialización, que es un magíster en finanzas o el CFA. Compártenos ahí tu experiencia, qué es lo que has podido recopilar de esto que hiciste, de esta decisión que tomaste. Sí, y también creo que estaba ahí el MBA como opción Claro. de algo más, quizá cambiarse de lo que uno Clásico. está haciendo. Claro, Clásico, más sí. clásico también. Pero el CFA a mí me gustó mucho que era, uno estudia a su propio ritmo, son simplemente pruebas y después necesitas un poco de experiencia. Pero el magíster, que uno tiene que ir también al lugar, es mucho más caro. El CFA, si bien cuesta plata, son $1,000 por prueba, que además teníamos apoyo de DBA, como fomentaban el crecimiento del quien trabaja ahí. Pero eso de poder estudiar por cuenta propia, yo al final llegaba 2 horas antes a la oficina, estudiaba de 7 a 9, y hacía eso durante entre 3 y 6 meses, después daba la prueba y listo. Y eso lo hice 3 veces. No es fácil, es harta materia, es en inglés aparte. Yo por suerte tengo buen inglés, entonces no me costó, pero valió la pena 100%. Ahora lo veo, aparte hay una comunidad de CFA acá en Chile, Sí. cerca de 200 personas, que al final es pura gente que le encanta las finanzas, que son buena onda, entonces yo no me esperaba eso a la hora de empezar ese camino. Mucha gente lo hace por empleabilidad, por conseguir una pega después. Sí. Yo me fui a ir a Estados Unidos, busqué pega, no me ayudó a conseguir pega al tener un CFA, pero sí te da un punto de partida en la conversación. O la gente le demuestra que eres suficientemente disciplinado de haber estudiado por tu cuenta 1.000 horas, que al Claro. final son 300 horas por prueba más o menos. Pero saco puros aprendizajes positivos, principalmente en la parte de aprender de finanzas. Yo creo que gracias a eso, quizás el magíster de finanzas habría sido parecido, pero el CFA me dio esa base sólida que es sobre la que puedo construir cualquier cosa después. Buenísimo. Y qué bueno que nos fuimos a Estados Unidos, porque tú estás viviendo ahora en Estados Unidos. Por suerte te tenemos acá en Santiago, pudiste participar del podcast. Pero eso te iba a preguntar precisamente, ¿qué pasa con el CFA cuando te vas a otro país y si es que es una buena herramienta para emplearte o no? Dale, porque me interesa. Tengo un hijo que también que estudió en Estados Unidos. Al final, quiero conocer tu experiencia respecto a eso de buscar pega, ya no solamente en Chile, sino que en otras partes también. 100%. Yo creo que suma, pero yo me fui a Estados Unidos en 2022, de hecho renuncié porque al estudiar allá un año, en verdad mi esposa se fue a trabajar, yo no me quería casar solamente por la visa, así que me fui a estudiar yo. Y ese estudio me dio la opción de lo que se llama un OPR, que es trabajar por un año en Estados Unidos sin necesitar una visa. ¿Qué te fuiste a estudiar? Estudié un diplomado de Python y un diplomado de marketing digital. Empujé un poco esas cosas. Y en esa búsqueda de pega de un año, ahí partí por el camino típico. Arreglar el currículum, meterme a LinkedIn Premium, mandar currículum para todas partes y no me funcionó nada. En parte porque
estaba tratando de hacer un cambio también, venía de finanzas y estaba buscando puestos en marketing. Entonces Ok. yo creo que me veían y decían como esto no cuadra mucho. Claro. Y a la entrevista te preguntan también si es que en algún momento vas a necesitar una visa H1. Tenía que poner que sí. Yo creo que eso me Eso descartaba de también una. descartaba de una. Absoluta. Y al final lo que aprendí, y también hay un libro muy bueno que se llama Designing Your Life, que habla de no hacer este proceso de, o sea, como escopeta de disparar el currículum para todos lados, sino que tener reuniones con personas que te interesan y después decirles como, oye, ¿cómo funciona, por ejemplo, Patrimony? Te habría llamado a ti, Sergio. ¿Qué tendría que hacer yo para trabajar con ustedes? ¿O cómo funciona el mundo de la planificación financiera? Quizás lo debería haber hecho en su momento. Pero Hay uno que trabaja con nosotros que lo hizo así y le funcionó. Sí. No te voy a decir. Pero hice eso. Al final yo escuchaba mucho podcast y hay un podcast que me encanta que se llama Invest Like the Best, de Patrick O'Shaughnessy. Y hay otro que se llama Founders, que también es quizá el que segundo más escucho. Y ellos tenían una página web. Me metí en la página web. Decía, hay una oportunidad de pega part-time que se llama Pioneer, que ya no existe. Postulé, tuve que hacer un análisis, que era también como análisis de una empresa, pero pensado para compartir. Lo hice, quedé, me metieron como un grupo de Slack. Y ahí caché que habían sacado un nuevo podcast que se llama Making Media, que estaban hablando como de los negocios de medios. Y el segundo capítulo dijeron como, mira, no nos gusta mucho la descripción del podcast. Yo, lo anoté en mi cerebro, me fui a buscar las descripciones de los 20 podcasts más escuchados en Estados Unidos, les dije, mira, estas son las de estos podcasts, yo creo que la de ustedes debería ser esta, y le mandé eso al que estaba a cargo del podcast. Y después le hice como otra pega parecida, y el de este podcast era el gerente general el que lo hacía. Entonces yo le escribí en un momento como, oye, ¿te parece conversar? ¿Cómo tomar un café? Saber qué quieren hacer. Y ahí yo le dije, mira, yo feliz de trabajar más para ustedes, me encanta lo que hacen, estoy súper convencido. Y ahí me dijo, ya, perfecto. Y ahí terminamos trabajando como 6 meses y me armé mi propia pega al final, que fue, creo que es un camino más que me funcionó a mí y que creo que puede funcionar más que el simplemente disparar currículum para todos lados. Mira. Fuiste buscando entre las opciones lo que más te Inventando, gustaba. exacto, como agregar valor y después decirle como, mira, así trabajo yo, si te gusta podemos seguir haciendo cosas y espero que esto funcione también a largo plazo. En mi caso no funcionó a largo plazo, 1000 cosas pasaron entre medio, pero creo que es un camino que es interesante de analizar. Totalmente. Hay varios libros que te dicen cuando, especialmente cuando querías virar de profesión radicalmente, porque es un poco tu caso, tratar de irse a lo más básico y saltar rápido, en vez de tratar de apuntar alto Claro. y la es mucho más difícil. Por mientras cuando ya estáis inmerso, primero absorbís conocimiento, si estáis muy motivados, vais a estar atento a todas estas oportunidades, que fue un poco tu caso, y después podéis disparar ya desde adentro de la empresa. 100%, sobre todo siendo joven y con pocas responsabilidades. Yo no tengo hijos todavía, entonces tenía la posibilidad de, extremo, no fue mi caso, pero ganar cero por un tiempo. Claro. Y estoy cada vez más convencido que hasta los 30 lo que uno tiene que priorizar es aprender, a encontrar un buen jefe, una oportunidad de trabajo que te permitan crecer dentro de la empresa y después quizás pensar en sueldo y todo ese tipo de cosas, o más adelante. Pero las habilidades que uno agarra en los primeros 5 o 10 años de pega, después crecen exponencialmente, que es un poco Sí. la temática que ustedes me imagino que también creen. Sí. Oye, y hoy día entre la finanza y el marketing, yo creo que ahí, de lo que estás haciendo hoy día, se mezclan hartas cosas, pero si tuvieras que tomar un camino, cuéntanos un poco de todo lo que has podido ya aprender y vivir, ¿cuál viene siendo ese camino a futuro, de cierta manera? Claro, es exactamente los dos mundos que me gusta mezclar. Mi lado ñoño le encanta la parte de finanzas y estado de resultados, entender todo eso. Y mis dotes comunicacionales me llevan a la parte de marketing y en la mezcla y quizás nace un poco animales financieros Claro. y la parte de asesorías o planificación financiera, que es agarrar estos conceptos que son complejos y que nadie entiende y pasar lo importante, como ese mensaje que le va a cambiar la vida a la persona. Entonces creo que hasta ahí, o ahí encuentro un poco lo que quiero hacer quizá el resto de mi vida, que es compartir cosas útiles, difíciles, de una manera fácil, que le cambia la vida a una persona, en este caso buscando tranquilidad financiera. Y eso yo creo que es la base también de Animales, que por fin encontramos un lema, que es buscar la tranquilidad financiera y el crecimiento exponencial. Que creo que esas dos cosas son Power. lo que más me gusta a mí y claro, se entiende por lo menos también. ¿Cuándo viene el libro de Pablo? Tengo un libro con un socio que está al 80-90% listo. Ah, ya está escrito. Sí, está Ya. escrito en su mayoría. Ya. Estamos ahí en el proceso de encontrar una editorial, estamos avanzando, firmando el contrato y todo eso. Bueno. Con trayecto que he hecho editorial como Híbrida, me encanta lo que están haciendo. En algún momento con Animales nos dieron un código de descuento para que, como tenemos un club de lectura, Sí. para que fuéramos a comprar uno de los libros. Pero sí, eso está en proceso. Espero que sean muchos libros porque al final la gracia de un libro es que te condensa mucha información en algo muy digerible
Lamentablemente la mayoría de las personas no leen, pero parte de nuestra misión, yo creo, Sí. tú llegaste al podcast de Francisco Ackerman con 10 libros, que mejor que empujar ese lindo hábito que es la lectura. Totalmente. Me adelanté porque esa pregunta la tenía hace rato, quería hacerte la de los libros, porque era obvio que venía algo, pero me salté un poquito en la estructura. Eso, para hacer sí. un spoiler, ¿es más de finanzas, más de marketing o ambas cosas? Es más de finanzas. El socio es un director de Ameris, que antes estaba asociado con DBA, que él tiene una trayectoria muy entretenida, que se ha tomado sabáticos en el camino. Él me introdujo a lo que era un concepto del sabático. Yo venía listo para trabajar por 40 años sin parar. ¿Quién bueno, es solamente nombre sin apellido? Para saber quién es. Es José. Ah. Y no, José Mujica, que hoy día es el gerente general de Ameris. Y también él fue guía de turismo en Explora, Tenemos que invitarlo. muchos emprendimientos. Sí, de hecho es O sea, muy interesante. ya ha participado Es que ya ha participado Ameris 2 veces, entonces Claro. Ya. era para no invitarlo tanto, pero pero... entretenido tener esa historia. Bueno, para mí el tema de los años sabáticos, para mí el tema de las mini jubilaciones, que eso está en el libro de Tim De Ferriss. Tim Que me Ferriss. encanta ese concepto. Sí. También fue como, wow, claro, no tengo que esperar 40 años para jubilarme, No, o 30, exacto. lo que sea. Puedo hacer un camino intermedio. Y no tiene por qué ser un año de Claro. jubilación o sabático, que es lo que Exacto. mucha gente piensa. Claro. De repente, un mes Claro. es más que suficiente para parar, sacar un poco de perspectiva qué es lo que Claro. estoy haciendo, que fue lo que me pasó a mí en unas vacaciones, que me leí 3 libros de corrido, que es el Lion Tracker's Guide to Life, o la guía de rastreador de leones, el Camino sin camino, de Paul Villert, y el Café al borde del mundo. Me los leí uno tras otro. Y terminé el último y dije, oh, voy a renunciar. Como que me di cuenta que tenía una crisis media existencial, y eso no pasa cuando uno está trabajando, No. tienes unas vacaciones cortas, como que uno necesita salirse y tener esa perspectiva para después decir, ya, vamos con este nuevo rumbo. Y el digo, más problema de no darse ese espacio más joven, te va a llegar igual ese cuestionamiento más tarde y va a ser imposible. Y ahí viene Ya la no, frustración. ya no podía hacerlo. Y ahí no puede hacer, y viene la frustración, y lo que a la mayoría de las personas le pasa, que es súper normal. Sí, me Así pasa que- harto conversando con auditores, pacientes, que lo primero que quieren, uno piensa como ya, quieren la casa, quieren jubilar, no sé qué, no, lo que quieren es trabajar menos y tener un mejor estilo de vida, o poder pasar más con sus hijos. Cuando uno ya es padre, me imagino que ahí la balanza cambia completamente. Y eso, claro, mientras uno antes se dé cuenta que esa va a ser una de tus prioridades, puedes armar una vida alrededor de eso. Yo hoy día puedo trabajar remoto, estoy trabajando en Estados Unidos para Chile, gracias a que me di cuenta de que necesitaba mucha independencia, no solamente, o sea, ojalá financiera, pero también temporal, manejo mis tiempos, o geográfica porque estoy en otro lado. No, es clave ese tema porque estamos como seteados siempre a pensar o en muy corto plazo o en demasiado tiempo. Sí, Como que no hay un intermedio. Es como hay dos polos opuestos. Entonces, a cualquier cliente uno le pregunta, ¿y qué querés? No, jubilarme. Libertad financiera. Ya, pero ¿cómo no hay que querer nada de acá en los próximos 40 años? Eso me estáis tonteando. sí. Entonces ahí No, uno es que tiene lo que quiero, empezar... no, es que lo quiero en 2 años. Claro. Entonces ahí uno tiene que, bueno, ir vacaciones, tiempo, pasar más con la familia, libertad, cambio de trabajo, estudio. Todo eso son misiones que las finanzas te entregan herramientas para alcanzarlas de alguna otra forma. Tal cual. Que eso uno no lo ve ni lo siente. Porque uno está seteado de que la única herramienta financiera es ahorrar para jubilarte. Eso es como lo que uno tiene seteado desde chico. Sí, a mí me gusta mucho la filosofía de George Kinder, que él habla de life planning en vez de financial planning, o sea, planificación de vida. Y el título de eso es cómo ocupo mi dinero, mis recursos para vivir la vida que quiero vivir. Da lo mismo si eso es ahorrar, invertir, pero lo importante es elegir cuál es mi vida y después cómo ahorro, invierto, me cambio de pega, lo que sea, para llegar a eso. O sea, Oye, profundizamos y avanzamos en un montón de temas que quizás no siguen este orden, pero quiero llegar a animales financieros. Y la pregunta inicial es, ¿tú te fuiste ya con animales financieros funcionando para afuera? Sí, Ya. partimos a principios ¿En del qué 2022. capítulo más o menos, Iván, cuando te fuiste? Ahí hacíamos temporada, al ya. igual que ustedes en un principio hacíamos temporada porque nos cansábamos principalmente. Pero no es y fácil, es no duro. es fácil, claro. Y ahí yo creo que estamos, cuando me fui terminando la primera temporada Ya. y cuando renuncié terminando la segunda temporada, como algo más o menos de ese estilo, capítulo 40, Perfecto. un poco menos, 30, 40. Y aprendiste y aprendimos que hay que hacer capítulos todas las semanas. Y es impresionante, o sea, me invitaron de arranque a hacer una charla. No sabía de qué hacer la charla, obviamente, en un principio, y hablé de las cosas que uno tiene que hacer como para armar esta vida que uno quiere vivir. Y una de esas empecé, la parte final era toda relacionada al podcast, y uno de los valores es la disciplina. Mostré, ya, esta es la primera temporada. Teníamos como, iba creciendo, nos escuchaban al principio 30 personas, después 40 personas, la familia, la oficina. Terminó la primera temporada. Después la segunda temporada,
subió, 150, bajó. Y después la tercera, que ya nunca paramos, empezó, después siguió, y el crecimiento es impresionante. Claro, Acumulativo, después uno no se da cuenta, pero termina siendo exponencial. Efecto acumulativo. Sí, 100%. Y ahí eso de valor de no parar es demasiado importante. Bien, ¿y cómo nace Animales Financieros? ¿Y cómo ha sido la experiencia de Animales Financieros? Como yo consumía muchos podcasts, creo que fue natural decir, hagamos un podcast. Y yo soy el hombre de las ideas, Francisco es el hombre de, empecemos. Entonces yo hice un curso, ponte tú, en el que me grabé con una cámara muy mala y un micrófono muy malo. 1 minuto, mira, esto es lo que podría verse en un curso. Hice la plataforma en Thinkific, todo. Después con el podcast lo mismo, me grabé. Yo también me gusta la música, entonces tenía una Scarlett con un micrófono y podía conectar mi instrumento. Y como tenía eso, ocupé el micrófono, grabé y le dije, mira, esto es lo que podría ser un podcast. Ya, perfecto. Semana siguiente llega Francisco y me dice, Francisco Verdugo, me dice ya, armé la cuenta. El nombre, lo veníamos como conversando hace rato, viene del tenis también, que es Francisco, yo también jugaba tenis. Y cuando ganaba un punto le decían, vamos animal. Y era muy divertido como molestarse, algo que es como, no sé, como otro mundo. Y Animales Financieros como que nos gustó cómo sonaba, también llevarlo al mundo de las finanzas conductuales, que es yo creo lo que más me gusta del mundo financiero. Y partimos ahí. El primer capítulo se llama El hombre de las cavernas también invierte. Partimos muy anclados en el libro La psicología del dinero de Morgan Housel. Fuimos agarrando como capítulos, haciendo nuestros capítulos alrededor de eso. Y de ahí fuimos sacando distintos referentes, pero partió así. Yo con la idea, Francisco con toda la logística para decir, ahora vamos a empezar a grabar toda la semana y después echarle para adelante. Oye, que entretenía estas conversas porque, bueno, yo a ustedes los sigo, escucho yo uno de los podcasts que más escucho, Animales Financieros. Y hay muchos puntos de conexión. Jugamos tenis, a mí no me gustaba leer nada cuando chico o en la universidad, ahora me encanta leer. Finanzas conductuales para mí me cambió mi mente respecto al mundo de las inversiones, o sea, eso es un antes y un después. Así que entretenido. La música, que tú eras DJ. DJ, claro, también. Así que hartas cosas, puntos de conexión, qué interesante. ¿Alguna pregunta? No. Estaba pensando en lo que decías tú, pero es verdad, todo ahí se generan ¿A ti te las gustaba leer cuando en la U? ¿Eres Mateo o no? Yo creo que no me suena. Que cuando te obligan a leer es muy distinto. Sí. Que no, cuando... o sea, leía, pero leía lo que me gustaba. Pero no era una ya. cuestión que chupaba contenido. Porque también tú con el tiempo te especializaste y empezaste a leer como loco. Sí. Y ahora, o sea, andamos buscando libros, doctor. Ah, bueno, Morgan Housel, fanático de Morgan Está ahí Housel. atrás. Y ese libro que para Buenísimo. nosotros hoy día yo creo que está Padre Rico, Padre Pobre, que podemos hablar mucho de eso, pero yo creo que de los libros más nuevos Sí. es un libro muy fácil, muy bueno para introducirse en el Es muy mundo entretenido. de las finanzas personales y la inversión. Bien, Animales, ¿en qué se ha convertido? Animales, bueno, intereses comunes, nos dimos cuenta, en un principio los auditores son un número, uno ve que alguien te está escuchando. Y empezamos a abrir distintas instancias Claro. para conocer a la gente. Primero hicimos un curso que se llama Hakuna Tu Plata, cómo ordenarse sin un presupuesto, cómo ahorrar más sin un presupuesto. Y las personas que se inscribieron, nosotros con el miedo de que nos digan, el curso no vale lo que nos cobraron, devuélvanos la plata, no sé qué, al revés, resultó ser las personas que más compartían intereses con nosotros. Y cuando nos juntábamos, preguntábamos, ¿ya ustedes qué hacen? Les gustaba hacer deporte, les gustaba leer y obviamente les gustaba el mundo de las finanzas personales. Entonces lentamente nos dimos cuenta que las personas que nos escuchan son personas y si los acompañamos de una forma más allá de solamente un podcast 1 hora a la semana, podemos avanzar más rápido. Y hacia donde estamos migrando ahora es hacer una comunidad que hoy día la tenemos principalmente en WhatsApp, pero es un poco caótico, así que a futuro quizá va a cambiar. Estamos probando esta plataforma de estilo school, de ese estilo, para acompañar en este camino del crecimiento exponencial. Al final, de mi cabeza yo lo he vivido, tranquilidad financiera creo que es muy solucionable. Invertir más o menos pasivo, ahorrar X% de los ingresos, depende de tu tramo de impuestos, cuánto uno en qué tiene que invertir, a cierto punto meter inversión inmobiliaria, pero eso es un camino como más o menos definido que depende de cada persona. Pero la parte de cómo hacerse rico o generar viene por mi lado por el crecimiento exponencial y eso creo que es mucho más amplio. Y ahí creo que la lectura es clave. El tener una vida sana de tu cuerpo sano, por ende tu mente sana también es clave. Hablamos harto de productividad también. Yo soy un fanático de los métodos Pomodoro. Sin eso me cuesta mucho concentrarme, le pongo play en un timer de 25 minutos, pongo música y ahí empiezo a trabajar. Y todo ese tipo de cosas creo que se pueden ir más allá de solamente el podcast. Y lo queremos hacer en la comunidad. Esta semana, de hecho, aprovechando que yo vine a Chile, hicimos un evento el lunes en el que nos juntamos a hablar del libro, del club de lectura,
Y también hicimos una sesión de inglés con una profe que se llama Fran Varela, Fran Buster, y mucha gente hablando en inglés, gente que hablaba muy bien, gente que no hablaba nada, entonces como meterse un poco a la cancha. Y el viernes vamos a tener una serie de talleres de crecimiento, que ahí en parte marca personal creo que es importante, vender tus conocimientos si uno quiere generar más ingresos. Y también últimamente me he estado asociando con un amigo, compañero también de la universidad, compañero de ese grupo de desafíos de primer año, que lo entrevistó François Pousset. Quizás le apareció la entrevista a Raimundo Canovio, que él vende por Mercado Libre. De hecho, fue la segunda entrevista más vista de François. Y después de que apareció esa entrevista, yo le dije, Raimundo, hagamos algo, porque por algo la gente está consumiendo tanto tu contenido. Y ahí estamos construyendo talleres para que la gente aprenda a vender en Mercado Libre. Bueno, Que se alinea un poco con la parte de animales, porque generar una segunda fuente de ingreso es clave. es potentísimo y te saca muchos otros problemas. Y Raimundo es mateísimo, entonces le estoy ayudando a que sea quizá un poco más carismático, que lo pueda comunicar y poder compartir ese conocimiento que él ya lo siente también quizás como que lo tiene que hacer porque le puede apoyar la vida a muchas personas. Entonces va un poco hacia ese lado. Tranquilidad financiera, solucionar estos problemas, dejar de estresarse por plata y crecer cada uno en lo que le haga más sentido para después ya vivir la vida que uno quiere vivir. Y es un círculo virtuoso porque si conectáis esas dos puntas, como dices tú, por un crecimiento exponencial. Yo me acuerdo siempre que alguna vez, lo tengo grabado, una señora de la Chile, ¿te acordás cuando hacíamos cursos? Sí. Tocó estas mentorías también de 30 minutos, 40 minutos. Entonces me decía, yo no puedo ahorrar. Yo decía, ya, pero ¿cómo no voy a poder ahorrar? Claro, porque está mis ingresos, la educación de mis niños, tampoco era alguna cuestión, etcétera, pero un palo. No, claro que no podía ahorrar, porque no podía, en verdad, no podía gastar los gastos, no alcanza a bajar. No alcanza. ¿Sí? Por cómo es ni siquiera tu estilo de vida, sino por las responsabilidades que tenés, no tenés otra. 100%. Entonces decía, cambia la vuelta. ¿Cómo conseguís juntar 50 lucas? Si no podía ahorrar, ¿cómo generáis 50 lucas? Que haya un 5% de tu sueldo. Ahora súbelo y después andas subiéndolo 5, 10. Ah, pucha, yo puedo sacar paltas de no sé dónde. Ah, ya, vende palta. Y lo así. Vender frutos secos, miel. Vender frutos secos. Entonces, cosas. de repente uno, como tiene su sueldo, que es importante, o sea, ganar 1 millón de pesos, 2 millones de pesos. Por todo el esfuerzo que tengo que hacer para generar 2 millones de pesos, es mucho esfuerzo. Pero para generar un 5% no es el mismo esfuerzo. Y eso es difícil de verlo. Y puedes generarlo muy rápido. Es muy mental, yo creo. Y ese cambio, chuta, empezar a ahorrar el 10% y ya te soluciona la vida. Y si pasáis un 20% ya es estamos hablando de otra historia totalmente distinta. Más independencia todavía. Exacto. Yo venía de una familia, puros médicos, es un sueldo. No existe la mente emprendedora dentro del mundo de la salud. Y eso creo que es un chip, o sea, un cambio de mentalidad que te puede cambiar la vida. De decir, yo puedo generar más ingresos más allá de mi empleo. Oh. Va a ser difícil. Mucha gente cree cuando se mete, sobre todo esta cuestión de Mercado Libre, en 2 semanas voy a estar ya siendo mi propio jefe, cuando la realidad son 6 meses de trabajo duro para recién empezar a ver algo que te va a cambiar la vida, pero que se puede. Oh. Es de poquititos, al final. Me acuerdo que algún entrevistado decía, no tienes que salir, no tienes que ser radical, ya voy a dejar de trabajar, voy a ser un emprendedor y voy a quemar toda esta plata. Anda de a poco haciendo los dos caminos y en algún lado, en algún minuto saltáis de un lado a otro. Sí. Y lo que era importante era, si tú tenés un foco de un emprendimiento, una idea de negocio, ojalá es que tu otro negocio también te apoye en eso. Contactos, redes, etc. Sí, De esa forma lo puedes potenciar. Que aproveches tu conocimiento especializado, como dice Naval Ravikant, que es lo que se te da fácil, lo que sabes, conoces, y por lo tanto puedes también exprimir un poquito más ese conocimiento. Exacto. Oye, yo lo he escuchado mucho y evidentemente hay ahí probablemente un cambio de visión, no sé si es así, y que a muchos clientes, personas, les ocurre con el tema de inversiones, que las personas creen que el mundo de la inversión te va a llevar a mejorar en el ámbito financiero. Creo que ustedes se lo han tomado con más calma, han venido ponderando un poquito esa mirada y decir, bueno, en realidad esto es una parte. Las finanzas te pueden ayudar, es bueno ahorrar, es bueno invertir, déjalos que hagan su pega. Pero hay muchas otras cosas que acabas de mencionar que son las que probablemente hacen la diferencia y te llevan a ese crecimiento exponencial. ¿Qué opinas al respecto? Sí, y creo que ustedes comparten mucho eso. En el mundo financiero, cuando uno tiene que crear contenido, por ejemplo, un camino es trading, porque uno tiene noticias todos los días y te puede decir, mira, ahora va a caer el cobre, no sé qué, no sé qué. Las estadísticas están un poco en contra. Tú, si bien participas en el trading, lo tienes muy claro y siempre que te escucho hablar de trading es como,
así funciona. Exacto. Otra opción, bueno, creo que existen muchas que terminan siendo más ruido y nosotros terminamos pensando ya, ¿de qué podemos hablar toda la semana que sea un aporte, real aporte para la gente? Y creo que eso termina yendo a los hábitos y que en esta ecuación de las finanzas de generar ingresos, después ahorrar, después invertir, generar ingresos es donde es más amplio y podemos cambiar más la vida de las personas porque ahorrar es fijo. O sea, yo genero esto, gasto esto, puedo generar infinito para arriba, pero gastos puedo, y hay muchos que ni siquiera voy a poder, no puedo bajar ni arriendo. Claro. Y en la parte de invertir, puedo tratar de sacar la punta al lápiz. Bueno, la otra típica es la inversión inmobiliaria, que en cierto punto hace sentido, pero en un principio yo les envidio a ustedes cuando los escucho hablar porque tuvieron la suerte de invertir en el mundo inmobiliario en un momento que les fue muy bien al mercado y eso les dio una tranquilidad tremenda para después perseguir lo que ustedes están haciendo. Pero hoy día a una persona que me llega y me dice, mira, yo gano $1.000.000, puedo ahorrar un 10% de mi sueldo y me ofrecieron aquí un departamento con bono pie, con no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y yo lo miro y digo, demasiado riesgo. Y esa misma persona, exacto, esa misma persona me dice, no, yo no quiero invertir en acciones porque me da miedo, es demasiado riesgo. Yo le digo, no, demasiado riesgo en la parte del departamento porque es una decisión que uno no puede echarse para atrás si es que sale mal. Es ilíquido. Claro, si uno tiene un fondo de emergencia, si uno tiene un ingreso súper estable, perfecto. Tienen que darse hace muchas sentido. condiciones para que realmente la inversión inmobiliaria funcione. Exacto, y de ahí los beneficios tributarios y todo eso es maravilloso, el apalancamiento. Pero en ese camino creo que enfocarse en la parte de generar, a mí es lo que me hace más sentido. Y eso, hábitos, lectura, productividad, creo que es la mejor forma de hacerlo. Por eso terminamos como ahí de forma natural, creo, de nuestros convencimientos, que es lo que mejor le puede servir a la gente que nos sirva. Y esa postura sobre la inversión, que es más pasiva, tiene mucho que ver quizás también con las finanzas conductuales, que en definitiva las finanzas conductuales nos dice la verdad que todo está de cierta manera dado, nosotros somos seres imperfectos y tenemos que tratar de lidiar con eso. Es como, a nosotros nos pasa mucho, y siempre yo hago el mismo ejemplo con el Standard & Poor's 500. Claro, uno mira el Standard & Poor's 500 en el largo plazo y renta un 10 anualizado, súper bueno. Sí, pero nadie te dice o no has vivido una caída de un 40%. ¿Y qué va a pasar contigo en ese momento? Una década perdida. Claro, una década perdida. Entonces esas cosas no se le toma, cuando uno lee, le hace mucho sentido, pero en realidad en la práctica es muy diferente. 100%. Claro, que eso pasa también, o sea, el otro extremo del contenido, que muchas veces como es tan masivo, claro, es fácil decir invierte en 5 ETFs y entre invertir y no invertir es mejor invertir, obvio. Claro. Sí, Pero ahí el doble clic es que te esté metiendo un nivel de riesgo no menor, incalculable al final. Hay un estudio muy típico, creo que era 10 años hasta el 2014, que se llama, el efecto se llama el behavior gap o el espacio del comportamiento. En ese periodo el S&P 500 rentó 8%, o digamos 10%, que es lo típico. Las personas que invertían en el mismo S&P 500 rentaron 5%, la mitad. ¿Por qué? Porque cuando las cosas están bien, Nvidia va subiendo, Bitcoin va subiendo, compremos porque me estoy quedando afuera. Las cosas caen, qué susto, salgámonos, vendo. Lamentablemente el ser humano es así, nunca vamos a poder cambiar, yo creo. Y ahí tenemos que armar reglas que nos eviten esos problemas. Pero eso es real. O sea, al final es un muy buen ejemplo de... La teoría dice S&P 500 en largo plazo porque renta más, pero la mayoría de las personas no es capaz de aguantar un 30-40% o un periodo largo sin retorno. A veces un 10, un 5. O sea, claro. ¿cuánto esta semana que apareció lo de DeepSeek? Claro. Perdieron 500.000 millones de Nvidia. Fueron 2%, 3% del S&P 500, que no es nada. Nada. Y mucha gente lo pasa muy mal. Bien, Pablo, vamos avanzando muy bien y te quiero llevar a dos preguntas que hacemos siempre y que es una que me interesa mucho al final. Esa no es parte de, pero a ti te la voy a preguntar, así que esa la dejamos para el final. Pero la primera es, ¿cuáles han sido tus aciertos o errores financieros? Partamos por los errores, siempre son más entretenidos. Más entretenidos. Yo tengo dos que se ven a la cabeza con nombre y apellido. Uno es LATAM. Yo seguía siendo analista cuando LATAM estaba como en 8.000 pesos. Me gustaba la empresa. Las aerolíneas no son un gran negocio. O sea, hay años en los que ganan plata y un margen neto de 5% y otros que pierden 15%, necesitan subsidios. Pero en este caso LATAM como que dentro de las aerolíneas estaba muy bien posicionada. De hecho, la tesis mía era comprar. Apareció esta asociación con Delta, subió 20%. Yo pensé que era un genio. Y pasan que hasta llegamos a la pandemia, 5 o 6 meses, y la acción cae un 80%, 90%. Y ahí el aprendizaje es
el riesgo de que pasen cosas que uno no puede, lo típico al final, el riesgo es todo lo que queda después de que uno cree que pensó en todo. Y en este caso nos comimos el charchazo el 90%, ex post era muy evidente que era una empresa que estaba como siempre ahí, más o menos, que bien, que mal, terminó quebrando. Entonces creo que a mí me llevé el aprendizaje, más margen de seguridad quizás, muy a la Buffett, de no invertir en cosas tan riesgosas o tenerlo más claro. Yo quizás en ese momento no lo tenía tan claro. Sí. Y la otra, en el periodo similar, 2019, me tocó analizar en la parte internacional Nvidia. Y Nvidia en ese momento, después hice un split, pero estaba como en $200. Y mi valor del modelo, que asumía unos crecimientos brutales, era 100, 120. Y decía, está carísima, no, ni una chance de que esta cuestión Siga cumpla, subiendo, tiene que suba. crecer todos los años, por lo menos un 30% de ingresos. Mi recomendación fue no comprar. La historia ahora es clarísima, creció 70, 80, 90% al año, la inteligencia artificial hizo explotar Nvidia. Y yo me quedé afuera, como por lo menos en el lado positivo, la compañía estaba en Silicon Fund, que invierte en este tipo de compañías, yo igual estaba invertido en eso, entonces gané por ese lado. Pero también hay el aprendizaje de que es muy difícil armar, o el Excel aguanta todo, pero después que eso pase a la realidad es muy complejo. Es muy Ahí yo complejo. lentamente me fui dando cuenta que para ganarle al mercado hay que ser un verdadero genio, tienes que hacerlo toda tu vida, tienes que hacerlo desde muy chico. Y este no era mi caso, entonces yo por eso también quizá me fui saliendo un poco del tratar de ganarle al mercado y tomar una filosofía más pasiva. Es muy complejo ganar el mercado. Sí. Oye, qué bueno que comentas dos historias que son opuestas, que es una que pasa mucho. Una, perder, que es evidente, pero otra también dejar de ganar, que eso también afecta y a muchas personas lo pasan muy mal con eso. Y también es algo con lo cual hay que convivir dentro de estas emociones que están siempre presentes en el ámbito de la inversión. Y dos acciones que además muy conocidas y que han pasado mucho en el último tiempo. Y por el lado de las decisiones positivas financieras. Yo creo que mi mejor decisión financiera fue comprar un Kindle. Que ese fue lo que destrabó mi lectura. Yo era malo para leer, leía 1 o 2 libros al año máximo. Hasta que descubrí el Kindle, descubrí que gracias al Kindle uno puede pensar en un libro y estar leyéndolo en 3 Un minutos, versus esperar primero a que lo traduzcan al español o que llegue a Chile y después recién comprarlo. Y empecé a encontrar libros que me encantaban y empecé también a leer mucho de finanzas personales. Y eso, hoy día leo, trato de no medirme en libros por año porque te incita a leer libros más cortos, pero trato de leer más o menos un libro a la semana y cuando uno ya lleva 3, 4 años haciendo eso, empieza a conectar puntos. Tú mencionaste en el podcast de Francisco Ackerman que una de las mejores habilidades es comunicar. Para mí, leer significó tener la mente más clara, significó escribir fácil, significó comunicar. Entonces yo creo que eso, por lejos, fue la decisión de mayor impacto en mi mundo financiero para hoy haber renunciado, haber podido emprender, haber lanzado el podcast. Y hoy día todo lo que estoy creando es en base a esa otra pequeña decisión de aprender de buenas fuentes de información. Oye, pero no puede ser mejor introducción para la última pregunta. Y era que nos dieras, por favor, recomendaciones de libros. Sé que lees mucho y no sé, 3, 5 libros, pero dale, por favor. Ábrenos la mente con libros que puedan ser interesantes y poder sumarlos también a nuestro repertorio. Después dejarlos anotados en... Sí, dejarlos también después anotados en el mismo podcast. Perfecto. Yo leo, generalmente trato de leer en el idioma original en el que salen las cosas. Entonces hay muchos libros que a veces no están en español, pero sí están en inglés. Por ejemplo, el Richer, Wiser, Happier, que tú recomendaste también en el podcast de Francisco, extraordinario. Yo también creo que es de los mejores libros que he leído. Y uno que me encanta es El almanaque de Naval Ravikant, que mencionaste hace poquito Naval Ravikant. De hecho, yo lo tenía para el podcast y se me olvidó. Y como no miré los apuntes, no lo mencioné. Pero ¿En serio? estaba dentro de mi top 10. Está en mi top 10 100%. Naval Ravikant es como el gurú filosófico de Silicon Valley. Sí. Y él tiene una frase muy buena que es: un cuerpo sano, una mente tranquila y una casa llena de amor son cosas que se ganan, que no se compran. Entonces me encanta su visión de riqueza y de finanzas personales que va más allá de tener mucha plata. Eso creo que se alinea mucho con cómo pienso yo. O sea, el almanaque Naval Ravikant, que es aparte de Eric Jorgensen, que es una persona de mi edad, que vio que Naval posteaba mucho en Twitter y era viral, no sé qué, y él dijo, bueno, agarré todos sus tweets, toda su sabiduría, puse como talla en LinkedIn, tiene una broma como, oye, si hago un libro de esto, y el mismo Naval le respondió y le dijo, te ayudo. Wow. Y lo terminó publicando, Genial. bestseller por todos lados, Y porque el es prólogo lo verdaderamente escribe Tim extraordinario. Ferriss, además. Además, Sí. que, bueno, Tim Ferriss es de mis grandes mentores, yo creo. Ahora él va a sacar un nuevo libro, yo creo que lo voy a recomendar.
Pero no quiero recomendar en la semana de No, es trabajo de muy 4 típico. horas porque está medio desactualizado también. Entonces, Sí. hay gente que lo he mandado a leer ese libro y me dicen como, no Sí, está tan sí, interesante ahora. sí. Bueno, no me gusta Padre Rico, Padre Pobre, así que no lo voy a recomendar tampoco. Pero sí leí hace poco un libro muy bueno que se llama La Geometría del Dinero, The Geometry of Wealth, de Brian Portnoy, que no dice nada tan nuevo, pero lo ordena de una forma súper interesante. Y la geometría lo divide en 3 secciones, en un círculo, un triángulo y un cuadrado. El círculo es la parte como de propósito y que es muy iterativo y que mientras más leo, más me doy cuenta de esto como teoría evolutiva, muy de Darwin. Lo menciona mucho Ray Dalio en su libro Principios y lo menciona Charlie Munger en el almanaque de Charlie, que es libro extraordinario también. Y eso como que se me va metiendo en mi cerebro que eso de tener algo muy claro, un objetivo de 10 años y después avanzar hacia eso, funciona mucho menos que reaccionar y ser capaz de reaccionar rápido y ser evolutivo. Eso es un poco también lo que habla ese libro. Después el triángulo es de priorizar y me encantó que pone una pirámide en la que cuando hablamos de inversiones, me imagino que ustedes se le acercan a las personas y le dicen, ya, este soy yo, ¿en qué invierto? Y ustedes tienen que decir, no, para, un par de pasos hacia atrás. Y en esta pirámide la base es comportamiento. Y hablar de los sesgos, hablar de que somos sobreconfiados, hablar de que nuestra vida depende mucho cómo vamos a pensar de las finanzas. Entonces la base es comportamiento, después viene el portafolio como un todo, y a mí me encanta hablar de asset allocation, yo sé que a ti Fernando también te encanta la asset allocation, el punto que tienes el curso, y al final, a la punta de la pirámide, recién uno empieza a hablar de instrumentos. Y ese orden, a mí por lo menos, creo que hace mucho sentido. Y después el cuadrado, que es la parte de priorizar y accionar, habla de, a la hora de elegir cualquier instrumento financiero, hay que poner en la balanza retorno, riesgo, liquidez como flexibilidad, y se me fue el cuarto punto, pero te lo va llevando a algo como súper etéreo, a algo súper en qué fijarse, a algo súper tangible. Y eso me gustó harto del libro. Está bueno, aparte que es súper fácil de entender por la geometría, que son cosas que todos conocemos Que es un poco la idea. y que tiene mucha conexión. Y bueno, que eso tiene mucha también relación con el que te gusta hacer las cosas fáciles, contar historias y aterrizar conceptos difíciles en cosas que puedan ser fáciles de masticar. Y de Tim Ferriss me quedo pendiente, que, ¿alguno otro que no sea, alguno que te guste de Tim Ferriss más que la semana laboral de 4 horas? Sí, todo lo otro. Tim Ferriss es muy loco como persona, una persona muy extrema, que ser él yo creo que no debe ser muy entretenido porque es muy extremo, pero aprender de él es muy interesante. Me leí su libro, él tiene al final sacó muchas cosas de 4 horas. El 4-Hour Body, el cuerpo de 4 horas, que dice, no sé, si quieres, hay un ejercicio que es el ejercicio más completo que uno puede hacer cuando tiene poco tiempo, como él busca lo más eficiente en las cosas que hace. Y ese ejercicio es con el kettlebell, hacer swings. Dice, mira, si haces eso 20 minutos, 3 veces a la semana, te aseguro que tu cuerpo va a cambiar tal. Y es algo que a mí no se me habría ocurrido. Habla también cómo aprender un nuevo idioma. Él aprendió japonés y te da como el paso a paso de cómo es la forma más eficiente de aprender un nuevo idioma. Entonces, sale mucho las inversiones, pero me encanta. El oro que tiene es el 4-Hour Chef, que es lo mismo, pero con el mundo de las comidas. Él habla de su dieta baja en carbohidratos, como carbohidratos lentos, y te da como también cómo hacer unos huevos revueltos con distintos tipos de condimentos para que tengan distintos sabores. Muy experimental, pero entretenido. Y los otros dos, que quizás son los que más me gustan, es el Tool of Titans, o Herramientas de los Titanes, y Tribe of Mentors, que es la tribu de mentores. Y ese es mi favorito, sobre todo en el Tribe of Mentors, que les hace las mismas preguntas a, no sé, 50 personas muy conocidas. Y una de esas preguntas es, ¿cuál es el libro que más has regalado? Bueno, primero, esas preguntas no son las preguntas típicas, y obviamente uno trata de robarse uno que tiene un podcast, para ustedes también les puede servir, porque son preguntas muy entretenidas. Y una de esas no es tu libro favorito, sino que cuál es el libro que has más regalado. Y el libro que más se repite, que me llevó a leerlo, es El hombre en la búsqueda del sentido, de Viktor Frankl, que es un libro que te pega un cachetazo muy fuerte y te enseña mucho de comportamiento humano también, y que al final lo más importante no es, que también lo menciona el de la geometría del dinero, un 10% de lo feliz que tú eres viene de tus genes. Un 50% viene de tus genes. Un 10% viene de tu situación, o sea, de hoy día, contexto. Y un 40% viene de tu actitud. Eso como... Lo único que puedes cambiar es tu actitud. Exacto. Y claro, puedes tener más o menos suerte en la parte de la genética, pero un 40% viene de ti. Eso creo que está muy plasmado en la parte del hombre en la búsqueda de sentido, estar en un campo de concentración, ver que gente se muere, que tú te puedes morir cualquier día, pero tener un sentido de propósito, y él habla de casi que positivamente esta experiencia,
te enseña mucho también de uno cómo afrontar su propia vida y cambiar un poco su mentalidad. Oye, qué fácil es conversar contigo, entrevistarte, porque además me hiciste el pase para el libro que más voy a recomendarte ahora en el futuro, que es mi libro, que ya te lo leíste, pero Sí. te lo voy a pasar obviamente en físico Ah, para buenísimo. de esa manera que lo tengas. Yo lo compré Y- en Kindle el día que dijiste cómo está disponible, todavía no está en las librerías, Sí. comprar. Comenta un poquito el libro, que la verdad que cuando me lo comentaste me llenó de orgullo precisamente porque ya sabemos, es un gran lector y dale, por favor. Un poco de ego. Sí, claro, por supuesto, aprovecharme que te tengo acá. No, pero me sorprendió. Al final yo obviamente lo sigo a usted, siento que tenemos una misión de vida muy parecida. Entonces cuando dijiste voy a publicar un libro de lo que es un viaje mío financiero, me llamó mucho la atención. No quiero hablar más mal del resto, pero lo que te dije, que lo feliz de decirlo en público, que es el mejor libro de finanzas personales que he leído de un chileno. Claro. Y me encantó al final cómo lo estructuraste, se notaba que lo pensaste, que hace sentido, o que no fue simplemente me siento, lo escribo y chao, sino que tiene una estructura muy clara. Y la historia que a mí más me quedó, porque uno se queda con la historia, es lo del viaje a ver el Grand Slam. Sí. Que te llamó un amigo, no sé si era un sábado o un viernes, Un porque la final era el domingo. o sea, el sábado mismo, el sábado fue. Y ahí tomaste una decisión muy loca de decir, voy por el fin de semana a Miami, era, ¿no? Sí. Y eso muy relacionado a lo que dice Bill Perkins en su libro Morir con Cero, que en los Sí. últimos años se ha leído harto y comparto mucho esa filosofía. Sí. Hay que armar experiencia. Entonces, cuando en tu libro empiezas a hablar como de este tipo de cosas, que está bien, que va quizás en contra de lo que muchos te dicen, Exacto. ahorra, Claro. invierte, Limítate, limítate, nada, disfruta. Por eso también me gusta hablar mucho de generar, porque eso te permite vivir más Vivir más. Exacto. y no tener que cambiar tanto tu estilo de vida en el sentido de apretarte el cinturón. Así que nada, lo encontré un muy buen libro, ahora lo voy a tener ahí por fin físico. Página 51, Un loco viaje a Miami. Y eso me falta, y lo he aprendido también de ustedes, más historias. Así que para el próximo libro vamos a contar más historias que son las que quedan. Ahí está el Buenísimo. libro, Pablo. Oye, muchas gracias por estar acá con nosotros. La verdad que me siento muy contento de que le esté yendo bien, de todo lo que aportan, que va muy en la línea con lo que hacemos nosotros también. Así que más que yo creo que este espacio está creado para eso también, de que cómo podemos sumar a más gente que piense igual, que queramos lo mismo y que hay mucho por hacer. Y somos por ahora pocos, pero yo creo que cada día se van sumando más y es súper bueno que esté Francisco, bueno, todos los que han pasado por acá y muchos que van a pasar también, que tenemos la misma misión, el mismo objetivo de poder compartir esto y que la gente esté mejor financieramente. Eso es lo que al final queremos. Sí. Así que muchas gracias, Pablo. Gracias, Fernando. Y gracias a todos ustedes por estar semana a semana ahora con nuestro podcast Mente Inversionista, que lo pueden ver en Spotify. También los invitamos a que nos sigan en YouTube. Ahí hay mucha información. Compartan este contenido que creemos es muy valioso. Y también sigan a nuestros amigos de Animales Financieros y muchos más de los que han pasado por acá. Nos vemos en otro capítulo. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao.